Hola a todos y bienvenidos al capítulo del panel de opciones. En este caso es uno de los apartados más interesantes y sobre todo fundamentales del programa porque es lo que nos va a permitir adecuar el hardware que tenemos en nuestro ordenador y nos va a permitir modificar toda una serie de parámetros que se van a ajustar a los requerimientos que tengamos en todo momento en función de nuestra realización y sobre todo poder quitar aquellas cosas que no nos interesen, moverlas y ahí sobre todo hay que destacar ese apartado modificable que nos ofrece VMix para adaptarnos. Los settings, en español el panel de opciones, lo tenemos aquí arriba a la derecha y vamos a poder acceder directamente a él. Vamos a ponerlo en grande para que todos lo veamos. Antes de hablar sobre este panel de salidas, ¿no? Que puede ser el más interesante, el que más le llame a la gente la atención, es fundamental que sepamos configurar el apartado de display, porque aquí vamos a poder seleccionar el tema, vamos a poder seleccionar el color del previo y el color de nuestra salida de programa. La tasa de fotogramas, en este caso yo lo tengo a 50i porque es el con el que trabajamos en el entorno de Blackmagic aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a poder modificar la salida del programa, incluso vamos a poder ponerlo hasta en 4K. Aquellos que lo necesiten pues tendrán que comprar esa licencia 4K. Les permitirá tener pues una mayor resolución de salida, ¿no? Esto vamos a poder modificar apartados como la pantalla en la que se vamos a proyectar esa salida de pantalla completa. En este caso simplemente pinchando en el Full Screen 1 o el Full Screen 2, que en español sería pantalla completa 1 y pantalla completa 2, le vamos a poder indicar hasta 4 monitores diferentes. Eso quiere decir que si el operador tiene conectados 3 monitores, tiene que saber en todo momento qué número tiene asignado en función de lo que le dice Windows y va a poder venir aquí al panel de opciones de display y decirle que en el Full Screen 1, es decir, la pantalla completa 1 me va a sacar a través del display 2 y en el Full Screen 2 me lo va a sacar a través del panel del display número 3. Le vamos a poder decir que oculte el cursor, etcétera, y que lo tenga puesto de una forma predeterminada. El input size no lo recomiendo modificar porque no va a afectar en nada, es simplemente como lo vemos en pequeñito aquí en el panel en el cuadrado, ese recuadro inferior del que hablábamos, y yo creo que es bastante óptimo tal y como está. Dependerá por supuesto de cada persona y de lo que se lo quiera modificar, puede ser más pequeño, incluso más grande, ¿no? Vamos a seguir viendo el resto de opciones antes de pasar a las salidas porque tiene mucho que ver el display con las opciones. En este caso en las opciones vamos a poder seleccionar el idioma, en el que yo recomiendo el inglés para evitar esas malas traducciones, pero aquellos que no manejen el idioma pues pueden pasarlo a español y aunque tengan términos que son un poco confusos de entender, ya se hace mucho más manejable el programa que estamos empleando, ¿no? Vamos a ver una serie de opciones marcadas, en mi caso hay algunas que ya están clicadas porque como uso personal lo he puesto para mi interés, por las preferencias que yo buscaba. Por ejemplo, a muchos nos empezará directamente empezar en modo avanzado, se puede desactivar, empezar con la pantalla completa activa, empezar maximizado, que quiere decir que empieza no a pantalla completa, pero sí grande, es decir, que no está minimizado. Podemos empezar directamente con salidas externas que vemos aquí abajo, ¿vale? En el caso de que siempre empleemos en nuestra configuración una salida externa para sacarla a un monitor, para sacarla a un distribuidor, etcétera, que utilizamos un SDI, por ejemplo, una capturadora, pues lo podemos activar. El SRT Output, que es un protocolo por internet que luego veremos en el apartado de salidas, que nos va a permitir utilizar un protocolo que está ganando mucha fama porque readapta la señal y sobre todo tiene muy poco delay. También vamos a poder decirle que recuerde la posición en el Windows donde dejamos nuestro VMix, la confirmación para cuando grabemos, cuando empecemos una señal externa, streamemos, utilizamos el multirecorder, que lo tenemos aquí activo, que automáticamente empiece el input que ponemos en el output, etcétera, que se restablezca el input que ponemos en el output, etcétera. Todo esto dependerá, como siempre, en las funciones que indique el operador, ¿no? Luego también vamos a poder seleccionar, como vimos en ese apartado central de la interfaz, todo el tema de las transiciones y demás, si queremos tener activo el Cut Play, si queremos tener activo hasta 4 transiciones aquí, de 2 al 4, el Fade to Black, los overlays, la palanca en T y el reloj de producción, que a muchos les vendrá desconectado, es decir, le vendrá desclicado, pero es recomendable clicarlo para tener siempre un conocimiento de la hora y sobre todo del tiempo que llevamos grabando, ¿no? Vamos a poder indicarle al programa la duración que va a tener el Quick Play, ¿vale? De tal forma que le podemos decir que sea un fade, o sea un fly, o sea un slide, con una duración determinada. Y el resto de opciones de abajo, simplemente importante tener activos los triggers para activar, el control del VMix y el plug and play establecido. Porque el plug and play al final lo que nos va a permitir es básicamente que cuando nos conectemos un dispositivo que se llama plug and play, es decir, lo conecto, el VMix lo reconozca directamente, ¿no? En este caso, para continuar en esa línea de las opciones, vamos a ir a Performance y en Performance nos va a indicar el adaptador de gráfica que estamos utilizando, es decir, la tarjeta gráfica que usamos. Este ordenador solo cuenta con una, en este caso con una Nvidia 4P 2200 y como tiene más de 3 GB de memoria RAM esa tarjeta, voy a poder activar el modo de High Input Performance Mode, que va a permitir que el VMix consuma la mitad de los recursos que utiliza de gráfica
a la hora de estar realizando nuestros proyectos. Y vamos a poder activar también un Low Latency Capture, ¿no? Es decir, que tenga una muy baja latencia todas las capturas que hagamos, ¿no? Vamos a poder activarle al programa que desactive el Windows Update mientras se utiliza el VMix y que nos enseñe alertas de la GPU y de la CPU, ¿no? Vamos a poder poner incluso otros modos aquí. En el decoder no se recomienda tocar nada, lo dejamos todo como está. En caso que el uso personal lo requiera, pues deberá buscar un tutorial y sobre todo profundizar qué es lo que le viene mejor para sus configuraciones. En el caso del recording es algo muy simple, muy rápido. Le seleccionaremos dónde va a guardar de forma predeterminada la grabación. Esto quiere decir que aunque nosotros le indiquemos en el apartado de grabación que veremos más adelante dónde tiene que guardarlo, el programa automáticamente guarda también una copia en este lugar, en este caso en el VMix Storage, y lo graba con este formato de nombre, que es el día, la hora y el número de lo que estamos grabando, y simplemente guarda una memoria de buffer, etcétera, y nos va a solventar aquellas veces que puede pasarnos que no le indicamos correctamente el contenedor y el programa nos guarda esa grabación en otro sitio para que por si acaso no lo perdamos, ¿no? Luego tenemos el tema de los external output que veremos en profundidad en el capítulo de la salida, el audio, que es simplemente configurar aquí un par de opciones de que automáticamente se mezcle el audio, que nos muestre el audio master y que nos muestre en la pantalla principal, los audímetros que se vean representados como se ve aquí a la izquierda, cómo entran en la fuente. Podemos decirle que esconda el audio mixer, que el Fade to Black incluye audio, notificaciones de sonido, por ejemplo, para cuando nos escriben por una videollamada, que lo veremos, que el propio sistema de VMix cuenta con videollamadas, pues podemos decirle que cuando alguien nos manda un mensaje, nos suene. Y en principio lo que encontramos después del delay es básicamente para que si nuestra señal de vídeo está entrando, por así decirlo, con mayor lentitud que el audio, podamos retrasar el audio para que vayan sincronizados, ¿no? El tema de los audio outputs pues es relativamente sencillo. Nuestro master output es básicamente nuestro canal principal por donde queremos, por donde va a salir todo, y simplemente le deberemos indicar al programa un altavoz para que él reproduzca ese sonido y nosotros podamos monitorizarlo. Por ejemplo, quiero que por el master output salgan los altavoces por donde yo voy a escuchar todo el sonido que se está emitiendo, por ejemplo, a YouTube. El tema de los headphones, muy chulo, básicamente que va a permitirte un segundo dispositivo para monitorizar la señal que quieras, es decir, van a sonar todas simultáneas, pero luego veremos en el apartado de mezclador de audio que vamos a poder seleccionar fuentes concretas y escucharlas de forma individual, y le vamos a poder indicar, por ejemplo, unos auriculares que nosotros tengamos o un dispositivo concreto para monitorizar. El resto de cosas que vemos aquí simplemente son todos los canales que vamos a poder tener activos, son buses que el programa nos permite activar. ¿Por qué? Porque no solamente a veces te interesa tener un sonido máster, sino que quieres enviar por el canal A un sonido para una sala, por el canal B quiero enviarlo por un Zoom y por el canal C lo quiero enviar a otro tipo de señal por streaming, etc., ¿no? Lo recomendable es siempre tenerlo de forma que esté conectada aquí en Enabled y lo tengamos activo. Que queremos que salga por un dispositivo concreto, imaginemos que queremos que salga, por ejemplo, el sonido del ordenador hacia una mesa de sonido, pues le indicaríamos al ordenador la mesa de sonido para que saque el sonido directamente por ahí, de tal forma que ya estamos enrutando el mezclador de audio directamente hacia el dispositivo que tiene que emitir esa señal del canal, ¿no? El web controller que veíamos anteriormente, yo recomiendo tener activo todas este tipo de opciones para que, por si acaso, si ponemos una contraseña o tal, que no la pida, que podamos acceder sin registrarnos y tener acceso a los API, al controlador, a los atajos, los títulos, etc. Siempre entrando con la IP que nos da, con el puerto, y poder utilizarlo, como ya dije anteriormente, con una tablet, con un ordenador, con algo que nos permita diversificar todo del propio ordenador y tenerlo por fuera en una red local, ¿no? Una red de ordenador, perdón, que aunque esté conectada a internet, estamos trabajando con nuestro propio internet y no dependemos de otra persona a la distancia, ¿no? El tema de los tally lights, pues algo muy simbólico en estos tutoriales porque habría que profundizar mucho en ellos. No suele ser lo habitual que lo requiera el usuario que empieza a ver este tipo de tutoriales, pero bueno, simplemente también tenemos la posibilidad de un web tally que el operador que, por ejemplo, esté utilizando la cámara 2 sepa en todo momento cuando se activa la cámara 2, pero luego tenemos otra serie de protocolos como son el Tally Lights LLC, el Metaset, RadioFar Tally Lights, Arduino Tally Lights, que son configurables siempre que tengamos dispositivos que se conecten directamente con el VMix y nos permita crear
esas conexiones que nos avisen de cuando alguien está pinchado en directo o cuando no. Vamos a pasar ahora a ver el tema de las salidas desde el panel de opciones. No vamos a profundizar porque vamos a verlo directamente en un capítulo posterior de la salida. Pero para verlo de forma general tenemos nuestras dos salidas de pantalla completa. Vamos a ponerlo en grande para que todo el mundo lo vea. Nuestras dos salidas de pantalla completa que le vamos a poder indicar qué tipo de overlays tienen activo. Vamos a poder seleccionar hasta, bueno, vamos a ver hasta qué input, hasta el input 300, el que nosotros queramos en pantalla completa, aquí también en segunda pantalla completa, y vamos a ver 4 salidas que van a crearnos pues una versatilidad tremenda, porque aquí vamos a poder seleccionar directamente lo que sale, por ejemplo, en la grabación, el streaming y la salida externa 1, pues queremos que salga la salida de output, por ejemplo, o en este caso yo tengo la puesta la salida 6, que es la captura de pantalla que estoy enviando al ATEM. ¿Por qué es tan chulo esto, aunque solo podamos usar 2 salidas externas y un streaming? Porque tiene un botón de NDI al lado. Recordemos que el NDI es el Network Digital Interface, que es un protocolo que trabaja en red local, que en un futuro cercano lo va a hacer incluso de forma remota, con conexiones a internet que están de punto a punto en otros lugares. Pero el NDI es un sistema que nos permite transmitir nuestro vídeo en muy buena calidad a través de nuestra red local, donde otros ordenadores pueden recibir esa señal. ¿Por qué sería interesante activar el NDI en todas estas fuentes? Porque yo estaría distribuyendo entre mis equipos mi señal realizada con lo que yo le indique al programa. Es decir, yo puedo sacar la señal 6, que es captura de pantalla, y puedo sacar aquí en el 4 lo que sería la salida del programa. Otro ordenador que se conecta a la misma red local podría recibir esa señal, trabajar sobre ella o emitirla a otro software. Bien, vamos a poder activar o desactivar el overlay o los stingers que queremos tener activos para personalizar la señal. ¿Para qué personalizaríamos la señal? Pues dependiendo de los clientes, hay veces que tenemos que emitir señales a un país u a otro, con un idioma u otro, y que llevan overlays diferentes. Por lo tanto, tenemos que saber readaptar la señal para adaptarnos a lo que nos está pidiendo nuestro cliente. También puede pasar que tenemos que mandar una señal individual a un sitio y desactivamos todo para que simplemente se vea la señal de programa. También vamos a poder tener salidas de NDI adicionales, es decir, le vamos a poder indicar al programa que saque las cámaras, las videollamadas o los audio input en NDI, o también los audio outputs, es decir, lo que estamos utilizando en nuestros canales de audio, y otra persona pueda recibir nuestra salida máster, nuestra salida por el canal A, nuestra salida por el canal B, etcétera, ¿no? Y llegamos a uno de los apartados más chulos, que es el multiview. El multiview lo que nos va a permitir es proyectar una señal. Por ejemplo, si yo quiero que en el full screen 1 vea el multiview, pues se lo indico al programa. En el multiview vamos a poder indicar al programa una serie de formas predeterminadas, incluso vamos a poder customizarlo con las fuentes que queremos en todo momento, y le vamos a indicar que, por ejemplo, queremos tener 8 fuentes en pequeño para monitorizar todo y una vista de previo y de programa, pudiendo poner en todo momento las fuentes que van en cada lugar, ¿vale? Dicho esto, y habiendo visto ya el audio, la salida, los tally live, vamos a pasar con los atajos. Aquí tengo un montón de atajos ya yo puestos, que son activos, desactivados, etc. Pero los atajos son básicamente la posibilidad que nos ofrece el programa de crear una secuencia de acciones o una acción determinada que se asigne a un botón concreto. Puede ser, por ejemplo, como yo tengo activo aquí el joystick button up, que esto se utiliza para cámaras PZ, es decir, cámaras que se mueven de forma remota con un operador, y yo voy a poder seleccionar con qué tipo de tecla puedo moverlo. Por ejemplo, yo quiero decirle con el F1 voy a trabajar con este atajo, y voy a poder seleccionar la fuente que a mí me dé la gana con un buscador tremendo. Es decir, casi todo lo que podemos hacer en VMix se puede configurar a través de los atajos, y nos va a permitir, por ejemplo, lanzar un rótulo a través del DSK1 de forma automática, que entre y salga. Nos va a permitir poner una fuente en programa directamente, tener programado el botón de fade. Vamos a poder tener pues una serie de opciones que manualmente pueden ser muy tediosas, pero en el momento que utilizamos los atajos vamos a poder automatizar muchos procesos y sobre todo ganar fluidez, que al final es lo que más buscamos, que tengamos un trabajo óptimo, muy bueno, y sobre todo trabajemos con esa fluidez que tanto se busca, ¿no? Ya habiendo visto un poquito lo que vienen a ser los atajos, podemos borrarlos. Tenemos la posibilidad de tener unos templates que directamente ellos tienen una serie de dispositivos que vamos a poder integrar directamente en VMix con una serie de funciones que ya tienen predeterminadas. Por ejemplo, aquí tenemos mesas MIDI que nos permitirían controlar el audio, etcétera, y podríamos agregarlas, ¿no? Es decir, si le damos a Apply, pues me cambiaría las opciones y me metería un montón de atajos que recomiendo fervientemente utilizar, porque los atajos nos van a permitir siempre liberarnos de fallos por tener que seguir una secuencia de acciones, sino que vamos a poder centralizar todas esas acciones con los atajos. El tema de activadores no lo vamos a utilizar, es una de las opciones que a mi parecer no tienen mucha utilidad y que ya cada uno dependerá si lo quiere utilizar o no. En el caso del scripting,
es simplemente que el programa te permite, escribiendo en programación web, scripts que realicen multitud de opciones y sobre todo que tengan variables disponibles. Esto nos va a permitir, por ejemplo, que yo quiero introducir un rótulo y le voy a escribir todas las secuencias que tiene que utilizar para llegar a escribir ese rótulo. En alerta vamos a poder activar, por ejemplo, la alerta de volumen, la alerta de fade to black y, por ejemplo, no recording alert, que nos va a decir el programa en todo momento: oye, no estás grabando, por favor, acuérdate porque me has dicho que lo haga, ¿no? El panel de opciones es seguramente el lugar donde vamos a evitar tener quebraderos de cabeza y sobre todo adaptar, por ejemplo, la tasa de fotogramas de nuestro trabajo, los colores que no me gustan, a dónde tiene que proyectar mis pantallas completas, por puntualizar cosas interesantes. Y la salida le vamos a poder siempre indicar de qué forma tiene que sacarlo, es decir, qué fuente tiene que utilizar para sacarlo, o si tiene que activar el NDI para distribuir toda esa señal en red local, que ya veremos en profundidad, para qué nos sirve, para qué se usa y sobre todo la potencialidad que nos trae. Hasta aquí llega el capítulo de panel de opciones. Nos vemos en el siguiente.